Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor en esta hermosa mañana. Recordamos, hermanos, un momento muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Aquella semana última, aquella semana en que el Señor daba algunas recomendaciones, hablaba con sus discípulos, les advertía de lo que iba a acontecer luego, les hablaba de los padecimientos que iban a sufrir, les empezó a mencionar lo que Él iba a pasar yendo a Jerusalén, que iba a ser tomado, que iba a ser aprendido, que iba a sufrir en manos de los mismos judíos. Les habló de la negación que iba a tener también por parte de Pedro y cosas así le fue mencionando. Entonces los discípulos en su mente iba girando un montón de ideas y de pensamientos contrarios quizá a lo que ellos tenían. Ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban de ahí en adelante, como todo el pueblo de Israel, nuevas etapas de su vida, quizás volviendo a ser el Israel antiguo, poderoso. Y el Señor les estaba mencionando que Él iba a padecer, que iba a morir. Y les habla también de que iba a resucitar, pero ellos en su mente estaban tan confundidos. Y el Señor les dice, en el Evangelio de Juan está relatando este episodio, en el Evangelio de Juan capítulo 14 y el versículo 1 al verso 3 le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, nosotros ahora comprendemos perfectamente el propósito de la venida de nuestro Señor. Nosotros ahora comprendemos perfectamente que Él tuvo que padecer eso para darnos vida, vida en abundancia. Y tenemos esa misma promesa que le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo me voy, dice, a preparar lugar, porque donde yo estoy, quiero también que estéis todos ustedes. Sabiendo, hermanos, entonces que tenemos esa maravillosa promesa de un lugar en el cielo. Sabemos de nuestra esperanza gloriosa que tendremos por toda la eternidad con el Señor allá en la ciudad celestial. ¿Cómo es entonces que debemos esperar? ¿Cómo es que debemos andar nosotros pensando en ese lugar maravilloso? ¿Cómo es que debemos estar adecuadamente esperando la venida de nuestro Señor? Hay una advertencia, ¿verdad? Hay una solicitud importante. Aquí el apóstol Pedro, en esta lectura que hizo nuestro hermano al inicio, primera de Pedro capítulo 5, verso 8, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Puntualmente, dos solicitudes importantes. Sobrios, decía el hermano en su versión, sean prudentes, ¿sí? Porque la sobriedad, hermanos, es eso, es esa cualidad que debemos tener todos de estar prudentemente atentos, despiertos, con todos nuestros sentidos bien abiertos, bien despiertos, bien atentos.
Y eso, hermanos, nos hace referencia, esa actitud especial nos hace referencia a lo que dice también el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 8, dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2. Segunda de Pedro 3, 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tenemos que tener la mente bien despierta, nuestros sentidos bien despiertos, atentos, recordando, dice, lo que ya se nos ha dicho, recordando aquellas palabras de los antiguos profetas, recordando aquellas palabras de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo que nos anunciaron, que nos predicaron, que nos dijeron cómo teníamos que conducirnos en este mundo, preparándonos y esperando con ansias la venida de nuestro Señor. Hay muchos pasajes que podemos considerar, hermanos, que están hablándonos de esa prudencia que debemos tener, de esa sobriedad que debemos tener en nuestra mente, ¿no es cierto? El mismo Señor Jesús durante su ministerio, varias veces Él habló con ese sentido, hermanos, de que estemos despiertos, de que estemos atentos, de que estemos siempre mirando por dónde vamos, qué pasa, qué viene. En Mateo capítulo 22, por ejemplo, en el verso 37, Jesús dijo, Mateo 22, 37, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En este, hermanos, en este gran mandamiento que es amar al Señor por sobre todas las cosas, hay una parte importante, con toda nuestra mente. Nuestra mente, hermanos, tiene que estar ahí, enfocada, con ese propósito siempre de estar atentos, de estar sobrios, de estar despiertos. Una mente siempre dispuesta a seguir la palabra de nuestro Señor. Cuando el apóstol Pablo durante su ministerio también les escribía a las iglesias, una parte importante que menciona a la iglesia, a los colosenses, miramos cómo él le advierte. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo les dice que tengan la mirada, que tengan la mente fija en algo muy importante. Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2 les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros ya hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Nosotros ya somos hijos de Dios. Nosotros estamos en esa condición en la cual el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, si ya somos nueva criatura en el Señor, si ya estamos ahí al lado de Dios, siguiéndole firmemente, entonces nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Ya las cosas del mundo, ya las cosas de la tierra son secundarias. Nuestra mente tiene que estar primeramente siguiendo las cosas espirituales, las cosas del Señor, las cosas de arriba. Y así tenemos una serie de citas importantes. Vamos a leer lo que el apóstol Pedro también dice con respecto a esa sobriedad que debemos tener mientras estamos precisamente esperando el retorno de nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así, segunda de Pedro 3, desde el verso 1 en adelante, dice el apóstol, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras esperamos la venida del Señor, se nos advierte que ya, como aparecieron desde el primer siglo, vendrán muchos burladores, muchos que estarán hablando y diciendo, pero hace más de 2000 años que hablan, que dicen que el Señor viene y nada, todo sigue igual. No escuchamos ahora decir, es la palabra, esa Biblia que ustedes dicen palabra de Dios, es cualquier libro. Y se burlan de la palabra del Señor. Y se burlan de nosotros. No saben ellos, dice el apóstol Pedro, que todos hemos sido creados por Dios. Y que así como el mundo fue destruido una vez por agua, vendrá un día en que el Señor juez justo también juzgará a los justos y condenará a los impíos. No tienen temor de eso. Entonces, hermanos, nosotros estamos ahí aguardando, esperando la promesa de nuestro Señor. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es bondadoso, esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vayamos al cielo. Él quiere darnos la promesa a todo el mundo, porque su amor es grande. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar con sobriedad, despiertos, hablando a pesar de las adversidades que encontramos en el mundo. Nuestra mente, hermanos, tiene que ir renovándose día a día, tiene que haber un cambio profundo. La mente del mundo, hermanos, está condicionada a las cosas terrenales, a las cosas materiales. Pero cuando nosotros ya llegamos a conocer el Evangelio, cuando nosotros vamos conociendo la vida de nuestro Señor, cuando nosotros vamos entendiendo que Dios es espíritu, cuando nosotros vamos anhelando el paraíso eterno que es el cielo y que es un lugar celestial y es espiritual, cuando nosotros comprendemos de que este mundo no es nuestro lugar, sino que tenemos otro lugar precioso, cuando nosotros entendemos que estamos de paso por esta tierra, cuando nosotros comprendemos que nuestra vida es como la neblina, dice, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, cuando entendemos, hermanos, que nuestra existencia, ese espíritu que tenemos, volverá a Dios y que será eterno delante de su presencia, entonces comprendemos que este mundo no es nada para nosotros, que nuestra mente tiene que estar
buscando las cosas espirituales, que debemos estar preparándonos cada día más, que debe haber una renovación en nuestro ser, que debe haber un cambio en nuestra vida. Pablo, el apóstol, escribiendo a la iglesia en Roma, en el capítulo 12 le da algunos de los deberes que debemos tener como cristianos para alistarnos ya a ese estado que debemos tener. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no nos conformemos a este mundo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber una renovación en nuestro corazón, en nuestra mente. Tiene que haber un cambio. No nos conformemos, o sea, no nos habituemos, no encajemos en este mundo, no nos quedemos aquí. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, allá donde está nuestro Señor, allá donde está nuestra promesa. Renovemos nuestra mente. La palabra nos debe transformar, hermanos, día en día. Debe haber un cambio profundo en nuestro corazón. Nuestras actitudes deben ser completamente diferentes. Debe ser notorio en nosotros que andamos pensando, hablando, meditando, sobrios, despiertos en las cosas de nuestro Señor. Y sigue la lectura, Romanos 12, ahora vamos al versículo 3 en adelante. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que apartarnos, tenemos que detestar, dice, lo malo, ¿no es cierto? Tenemos que andar procurando ayudarnos entre la familia. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefirámonos los unos a los otros. Seamos considerados entre nosotros, pero a veces somos más considerados quizás con gente del mundo, ¿no? Le damos más atención a alguien de afuera. Seamos más atentos entre nosotros. Seamos más considerados en la familia. Vamos, hermanos, con mucha diligencia hagamos las cosas que son del Señor. Procuremos, dice, estar ahí haciéndolo, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con mucha alegría, hermanos, sabiendo de nuestra esperanza hacia dónde vamos. No perdamos la mirada, hermanos, de ese lugar precioso. Sufridos en la tribulación, sí, hermano.
En este mundo, Satanás se ocupa de ponernos obstáculos. Dios nos bendice grandemente. Desde un principio nos ha dado grandes cosas. Satanás se encarga de estorbar. Satanás y los demonios que están a su servicio se encargan de perturbar la gracia y la felicidad que Dios nos da. Pero también sintámonos contentos porque vamos con el Señor. Suframos las tribulaciones, las adversidades, pero en el amor de Cristo, sabiendo, hermanos, que vamos hasta el final a triunfar, a gozar de la eternidad con mucho gozo. Entonces, hermanos, en esa estancia que todavía tenemos en este mundo, despojémonos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿no? Despojaos de aquel viejo hombre viciado. Renóvense en el espíritu. Dejen aquel viejo hombre que está ahí acostumbrado a las cosas del mundo. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre según Dios. Eso dice el escritor, el apóstol Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 4. Entonces, hermanos, debe haber una actitud de sobriedad, de estar siempre atentos, despiertos, andando ahí. Sed sobrios y velad, dice la segunda palabra importante que debemos tener. Velar, hermano. Estar en vela, ¿sí? Cuando uno está desvelado, quiere decir que se quedó ahí, no pudo dormir, ¿no? Pero estar en vela quiere decir estar con los ojos abiertos, siempre mirando. Velad, dice la palabra. Estar vigilantes, estar siempre mirando. Debemos tener una actitud correcta. No solamente es una expresión esto lo que estamos viendo ahí. Es una actitud que debemos tener. Debemos ponerlo en práctica, hermano, previniendo el peligro que puede venir. Sí, hermano. El adversario, Satanás, está como león rugiente a nuestro alrededor, hermano, todo el tiempo, buscando el momento para devorarnos. Entonces, el Señor nos da las armas para que nosotros cumplamos o logremos vencer esos obstáculos. Esa actitud que debemos tener siempre de estar velando, estar vigilantes, hermano. ¿Sí? Mirad, decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, verso 6, porque Él desde su ministerio también nos advirtió. Decía el Señor Jesús, Mateo 16, verso 6, mirad, así les decía a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos, cuídense de eso que está fermentado, podrido, de aquella mente, de aquellos supuestos líderes religiosos de la época, los fariseos y los saduceos. Nosotros en nuestro tiempo tenemos una serie de enseñanzas podridas, mundanas, terribles, que están a nuestro alrededor, de los cuales también debemos tener los ojos abiertos y vigilantes, cuidándonos de que eso no nos impregne, hermanos, de las enseñanzas erróneas. En el internet, hermanos, hay una serie de supuestos pastores, apóstoles y demás ungidos que aparecen, enseñando, según ellos, la palabra de Dios, pero muy lejos. Así que tenemos que tener cuidado, no diga, no, pero si están hablando de la Biblia, Satanás conoce perfectamente la palabra de Dios, la Biblia. Utiliza, hermanos, la Biblia para engañar. El mundo a nuestro alrededor está también en esa mentalidad. La tecnología hoy llega a nuestras manos tan fácil que Satanás está trabajando arduamente para que nosotros nos distraigamos con aquellos mensajes, aquella palabra equivocada. Y no solamente eso, hermanos, vienen
Busquen, hay un montón de enseñanzas que están negando a nuestro Señor. Hay un montón de ideologías que están negando la palabra de Dios. Ya el Señor había dicho, ¿no? Vendrán muchos falsos maestros que engañarán a muchos, aún dice a los escogidos. Entonces tenemos que estar nosotros vigilantes, abiertos nuestros ojos para mirar. Mateo capítulo 26, verso 41, el Señor sigue diciendo y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así les decía a los apóstoles. Y es verdad, nosotros estamos acá y espiritualmente decimos, yo nunca voy a caer, yo siempre voy a permanecer fiel. Yo le amo, Señor, nada me puede hacer dar un paso hacia atrás. Pero bajamos la guardia muchas veces porque nos creemos muy superdotados, porque nos creemos ya firmes ahí. No bajemos la guardia, hermano. No dejemos de estar con los ojos abiertos. No dejemos de estar vigilantes, porque la carne es débil. En cualquier momento estamos ahí cayendo en las garras del perverso, maligno Satanás. Y cuando menos pensamos, ya nos ha ultrajado. Y por último, nos ha devorado Satanás. Si no permitamos, hermanos, depende de nosotros. El Señor nos ha dado las armas para que nosotros caminemos ahí firmes, ¿sí? Dice Lucas capítulo 12, verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dios, nuestro Señor, cuando venga nos tiene que hallar velando, atentos, despiertos, esperándolo, hermano. Entonces, dice, bienaventurados, gozosos los que seamos encontrados así. El Señor se gozará y nos servirá. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, ese estado nuestro siendo servido por el Señor? El Señor nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Pero depende de nosotros que estemos constantes, velando, hermanos, para no caer. Y recordemos, hermanos, el mismo Señor Jesús desde un principio lo hizo mención y lo recordó. Mateo capítulo 25, versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermano, hoy puede ser el último día de mi existencia. Yo debo estar listo. Mañana quizá ya no despierte. Yo debo estar listo para encontrarme con mi Señor. No sabemos el día y la hora en que terminamos de existir. No sabemos el día y la hora en que el Señor viene. Nos tiene que encontrar velando, despiertos, atentos, vigilantes, hermanos. ¿Sí? Los apóstoles también instaron a la iglesia desde el primer siglo a estar en esa misma condición, cuidándose los unos a los otros, mirando que no entre nada indebido. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en capítulo 16 y el verso 17, les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que no todo el que venga diciendo ser cristiano y le esté predicando, si está con una doctrina de la cual no hemos recibido, no hemos aprendido, no hemos seguido siguiendo la sana doctrina,
no lo escuchemos porque lo que va a causar es dividirnos. Satanás se encarga de dividir, de perturbar, de hacer daño. Satanás trabaja dentro de la iglesia. Hay muchos que se han dividido, hay muchas congregaciones separadas porque han permitido que Satanás entre a través de aquellos falsos hermanos trayendo otra doctrina. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? Y si entre alguno de nosotros también alguno cae en pecado, se ha desviado, también el Señor nos manda que nos restauremos. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos estamos a merced de la tentación del perverso. Si nosotros no seguimos fieles a la palabra, podemos estar cayendo en alguna falta. Pero los más espirituales tienen que restaurarle, tienen que levantarlo. Todos estamos a merced de caer, pero tenemos que apoyarnos para poder vencer al maligno, apoyarnos los unos a los otros, levantarnos con espíritu, dice, de mansedumbre, con amor ferviente, cuidándonos los unos a los otros. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste, continúa, sé fiel en la doctrina que has aprendido. Haciendo esto, vamos camino hacia la eternidad. Nos salvaremos y también ayudaremos para que los que nos escuchan en la sana doctrina también se salven. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay un riesgo grande si nosotros no somos sobrios, si nosotros no estamos velando. Hay un riesgo tremendo, ¿verdad?, en caer en las manos del maligno. Si caemos en las garras del maligno, el riesgo que tenemos es perder nuestra salvación, perder lo más precioso que tenemos, perder aquel regalo que Dios nos ha dado. Por gracia soy salvo, dice las Escrituras. Es un regalo de Dios, hermano. Ninguno de nosotros se merece. Gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos el camino para llegar al cielo. Gracias a la sangre de Cristo es que podemos ser limpiados de nuestros pecados. No pisoteemos la sangre del Señor. No despreciemos aquel regalo maravilloso, ¿sí? Tenemos que seguir adelante, hermano. El riesgo de perder la salvación no es lo que debemos y no es lo que espera nuestro Señor. Él quiere que todos seamos salvos, hermano. Fijemos entonces nuestra mirada, ¿sí? No sigamos en ese camino que lleva a la perdición. No estemos encaminados en lo incorrecto. Y nuevamente insistimos, hermano, cuidado con seguir en las cosas del mundo. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El ocuparse de la carne, hermanos, es muerte. La ley de Dios, hermanos, es espiritual. La ley de Dios es el amor. Entonces, eso no encaja en las cosas de la tierra. No pueden encajar, ¿no? No pueden caminar juntos. Entonces, hermanos, ya para concluir,
nuestro adversario, el maligno, que está como león rugiente esperando el momento, siempre está buscándonos, siempre está esperando el momento en que nos descuidemos para agarrarnos. Entonces debemos estar atentos, debemos estar con la mente despierta. Afortunadamente, hermanos, en esta lucha no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es nuestro capitán. Él va delante de nosotros. No estamos solos, hermanos. Desde un principio, recordemos en la gran comisión a sus apóstoles allá cuando les dice que vaya y enseñen todas las cosas que Él les había dado. Y le dice en Mateo 20:28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos, hermanos, la promesa del Señor de su compañía para poder lograr el propósito, no solamente de poder llegar al cielo, sino también de predicar el Evangelio y de lograr que muchos puedan llegar a los pies de nuestro Señor. Entonces, última cita para terminar, dice Hebreos capítulo 13, versos 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos, hermanos, vamos juntos hacia adelante, hacia la eternidad. No dejemos de tener la mirada en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. No tengamos miedo a lo que nos pueda hacer el hombre. No tengamos miedo a lo que Satanás pueda poner en nuestro camino. No importa, ¿verdad? Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No temamos, hermanos, sigamos adelante, que el Señor nos bendiga.